veréis, señora Alexandra. Don Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, distinguidos directores, gerentes, profesores todos, funcionarios y amigos de don Víctor Aguilera. Hoy tengo una grata obligación en esta ceremonia, que es, debo hacer algunos recuerdos de cómo se gestó el libro Víctor Aguilera Vázquez, La vocación de ser profesor. Publicación en la que fuimos actores, tanto don Víctor, ya que se trata de sus recuerdos, de una larga vida de hombre y maestro, como quien les habla, como se dice en los discursos, o sea yo, que tuve la enorme responsabilidad de captar lo que me contaba, escribirlo y organizar una historia de las que hay tantas, pero para nosotros tiene una virtud especial, es la de un amigo nuestro. Lo conocí hace varios años en la Universidad de Santiago, cuando un amigo me dijo: te voy a presentar un profesor que es una persona muy interesante, tiene 10 colegios. No me causó asombro, pues mi profesión, por mi profesión estaba muy al tanto de la nueva construcción que se hacía de Chile, entre cuyas tareas destacaba la posibilidad de ofrecer a las familias chilenas formas de libertad para la educación de sus hijos. Hay formas distintas, tanto cuanto haya ideas, proyectos que proponer, los que adquieren vida y proyección cuando son acogidos por quienes los prefieren, como ha sucedido en estas últimas décadas en los 3 niveles de educación: colegios, institutos técnicos y universidades. Sobre la base de esa libertad, don Víctor creó una empresa que fue creciendo en la medida que su proyecto de administración educacional fue siendo escogido por familias de sectores menos pudientes, que es en donde había decidido construir, pues su obra comenzaba donde no había nada. Las escuelas que una a una iban tendiendo ese manto luminoso y protector de la sala de clases, en donde se crean, arman, construyen las nuevas generaciones que avanzan haciendo grande al país. Algunas cosas que diga ahora las podrán leer en el libro, pero es necesario decirlo para la continuidad del relato. Por ejemplo, en aquella ocasión le propuse dejar por escrito, cuando lo conocí, la obra que tenía en sus manos. Se negó, un poco por modestia, otro por prudencia, y porque tenía la urgencia de seguir dando vida a quienes tendrían que venir a construir. Pero habíamos hecho un cierto nexo de similares inquietudes, y llamado por él, o consultado por mí, mantuvimos una relación agradable de colaboración en alguna revista u otras ideas vinculadas a su quehacer. Como podrán leer en el libro, me encargó un trabajo que consistió en escribir un tema histórico. La coincidencia de que tanto el narrador de esa publicación como el de esta sufrían el mismo mal. Lo encontrarán en el libro. Esta similitud ponía la nota dramática de la tarea que me encomendaba. Nunca hablamos de eso. No hicimos recuerdos de aquella primera obra que nos faltaba para realizarla, pero ambos sabíamos cómo una situación tan trágica nos volvía a reunir. Los que conocieron a don Víctor coincidirán conmigo en la generosidad que caracterizó al maestro educador, que desde niño había sentido la vocación de enseñar. Un buen amigo suyo moría inexorablemente en una edad en que podríamos pensar que le quedaban muchas cosas que hacer. Hoy estamos frente a una misma situación. No me extrañó recibir su llamado. Como recordaba, habíamos mantenido una vinculación que, si no estrecha, siempre fue activa y creadora. Venga a mi casa, me dijo, quiero hablar con usted, y agregó con un dejo casi silencioso: estoy enfermo. Ya en su domicilio abordó de inmediato el asunto que nos volvía a reunir. Hace tiempo, recordó, usted me ofreció escribir un libro sobre mi trabajo, que le pareció tan singular en la historia del país, en que todo lo grande lo hace el Estado, cuando supo que yo era sostenedor de varios colegios. Ahora le tomo la palabra. Hagamos un libro sobre mi vida. Estoy muy enfermo. Cuando lo vi en su cama, reuní toda la experiencia de una vida profesional para no reaccionar. Su cuerpo se había consumido, pero su espíritu seguía alerta, animando una memoria capaz de retener y revivir los hechos de 6 décadas, de aquellos tiempos en que, hijo de una familia campesina,
Soñaba con horizontes lejanos, buscando acercarlos a su vida, pasando luego por tantas y tantas vivencias de niño, adolescente, joven y adulto, en el mundo que ya pensaba allá en los campos del sur, ser profesor. Claro que el sentido práctico lo impulsaba a un mundo que fuera realmente posible y le permitiera dar un paso más, o varios, hacia otras esferas de legítima aspiración humana. Al tomar esa responsabilidad profesional, inicié la necesaria investigación previa a todo texto seriamente concebido, y supimos muchas cosas. Gabriela Mistral, cuando Lucila Godoy, también soñaba con ser maestra, y así salir de los solitarios cerros de Monte Grande, pero ambos tenían una férrea vocación por la docencia, y no es peregrino reunirlos en estos recuerdos. La primera escuela donde don Víctor hizo clases también había sido el lugar del primer trabajo de profesora de la divina Gabriela aquí en Santiago. Comenzamos a trabajar, él a recordar y yo a reunir en unas pequeñas hojas de apuntes lo que me iba contando. El segundo día en que nos encontramos me tenía un regalo, un bloc de hojas grandes tamaño oficio, porque me da no sé qué verlo escribir en esas hojitas, me dijo, con un tono que capté paternal. Cada día escuchaba y anotaba sus recuerdos. Él tendía a dictarme y pronto advertía que no era necesario. Mis anotaciones son indicaciones de ideas, como él ya lo sabía, pues lo había captado en nuestras anteriores reuniones laborales. Yo escribía en el computador hasta la 1 o 2 de la mañana y al día siguiente le llevaba el texto. Lo leía con atención, a veces corregía nombres y fechas que había recordado mejor y lo dejaba a un lado de su cama, que se hacía muy amplia por el poco espacio que ocupaba su cuerpo. Esto no lo ataca a nadie, decía con firmeza. Para él era necesaria la reserva, hasta que llegara este día y que sus recuerdos vayan a ser leídos por sus amigos que están aquí esta noche. Me habló de sus padres, de la zona donde había nacido, de las costumbres del sur. Por momentos callaba y me miraba. Pensaba tratando de recordar. Escogía qué recuerdos me confería. Se complacía con la añoranza. Revivía esos tiempos pasados que por el hecho de serlos nos llenan de nostalgia. No sé. Nunca le pregunté qué pensaba. Respetaba su silencio, pues creía saber que eran momentos de intensa creación, en que casi sin hablar me transmitía los tiempos más relevantes de su vida. El primer texto que escribí para este libro fue una proposición de prólogo. Él no quería que nadie fuera de su familia tuviera información del libro que se estaba haciendo. De ahí que yo lo escribiera todo. Cuando lo leyó, y perdónenme que entre en un campo tan íntimo, lloró y casi sin hablar consideró que ese texto lo había conmovido muy profundamente. Era su mérito. Yo solo escribía lo que iba contando. Fueron pasando años, etapas, experiencias, juegos, bromas, aventuras y, claro, los primeros amores. Simples, fugaces, muy fugaces y hermosos como aquellas mariposas de miles de colores que Dios se las lleva el día de vida que tienen. ¿Quién sabe si para que adoren un lugar en donde en verdad serán apreciadas en toda su belleza y valor? Me contó muchas cosas. Propietario de la redacción bajo la cual iba asomando sus reminiscencias, me tomé la libertad de guardarlas para después, para comentarlas en otra instancia, si es que allá habrá tiempo para recordar nuestras andanzas terrenales. Pero no lo traicioné, se lo dije. Estas cosas son para nosotros nada más, ¿cierto, don Víctor? Así lo comprendió. Yo lo dejaba que recordara en un, creo, muy positivo ejercicio de vocación de una vida que se escapaba sin que pudiéramos hacer nada para evitarlo. Y sin tener ni siquiera las órdenes menores, me sentía como un confesor, pero con la plena seguridad que ninguna de esas confidencias ameritaba ni una simple ejaculatoria como penitencia. Hubo, pues, no era el maestro adusto, anécdotas muy graciosas, que al imaginarlas nos divertían a él, al verse transportado a tiempos duros que pudieron ser superados con su esfuerzo, y a mí al verlo disfrutar como un muchacho alegre y triunfador. Iban pasando años, etapas, experiencias y trabajos.
Me educaba con el relato de sus vivencias, ya que en todas ellas había decisión, trabajo tesonero y superación, siempre con el ánimo levantado. Hacía vida la expresión bíblica Duc in altum, remen hacia arriba. Por momentos me enfrentaba a un verdadero y complejo trabajo de comprensión de lectura, de una literatura modernista, en que se entremezclaban pasado y presente, estilo Miller o Rulfo. Suavemente detenía sus recuerdos y aclaraba el hilo conductor. Sonreía y retomaba la secuencia. Usted me entiende, ¿verdad? Sí. Le comprendía muy bien cuando los tiempos de necesidades casi nada resueltas le interponían los esfuerzos por levantar las escuelas con que fue sembrando los barrios pobres de Santiago. Se me hizo una agradable obligación ir a su casa para seguir conversando, así como el zorro esperaba la llegada del Principito. Con orgullo legítimo y merecido, iban pasando las diversas etapas de su exitosa vida de maestro y creador de futuro. Todos los hechos que quiso quedaran como herencia, no solo para sus hijos, sino que también para las muchas generaciones que formó, están en el libro. Todo se lo merece y por eso estoy aquí esta noche. Muchas gracias.